Creo, coincido absolutamente con lo que planteaba Carlos respecto de los dos temas que tiene que abordar la Asamblea, particularmente la situación latinoamericana, y creo que en ese marco la candidatura de Ricardo, en el contexto de la campaña electoral que se abre hoy que se abrió ahora en Argentina. En ese marco quería plantear algunas cuestiones que me parecen interesantes conversar como una mirada sobre la historia propia del proyecto en América Latina. Entonces, me parece importante recuperar algunos conceptos. En alguna carta nuestra nosotros hablamos de la nueva derecha. Evidentemente hay un contexto en el cual se desarrollan las políticas en contra de los procesos que se vienen desarrollando en América Latina, que tienen que ver con las nuevas formas de expresión en la política, los nuevos medios de expresión en la política, la nueva forma de comunicar la política. Pero lo que reaparece es, en esencia, las viejas y también clásicas lógicas abiertas y expresas de lo que constituye una forma de desenvolvimiento de la política internacional que no ha cambiado en la presencia de determinadas categorías que aparecen como categorías que siguen permaneciendo en el marco del desarrollo de la política internacional. No hay duda de que el imperialismo se ha mostrado de vuelta muy activo en el marco de la política latinoamericana, con un acto de raíz colonial que ha sido el tema de tomar a Evo Morales como rey. Es interesante analizar en qué momento esto ocurre y en qué condiciones se desarrolla hoy el proceso político latinoamericano y qué tipo de lógica construye las relaciones económicas entre los países a nivel internacional. Porque América Latina ha demostrado o ha tenido como coincidencia la construcción de un espacio común entre muchos países de los que pertenecen a esta región en términos de cómo pensar la política de autonomía nacional durante los últimos años, durante la última década que hemos corrido. Y eso ha transcurrido en el marco de una reorganización también que ocurre en otros lugares del mundo, de un crecimiento de las relaciones sur-sur, de un despliegue de un multilateralismo a nivel internacional que de alguna manera puso fin a esa esperanza o tal vez a ese método propagandístico que siguió al fin del mundo bipolar en el sentido del establecimiento de una sola hegemonía a nivel mundial. Ese país hegemónico, los Estados Unidos, evidentemente tiene el poderío militar más importante, ha tenido un desarrollo y un progreso en términos de su poder a nivel internacional, pero desde el punto de vista económico han surgido otros polos, han surgido otras contradicciones, y América Latina, en el marco de la nueva construcción del proceso internacional, ha sabido manejarse también con la autonomía y creo con la posibilidad de poder afrontar la realidad de la conducción de sus proyectos en ese marco de la conformación de un cierto multilateralismo internacional que le da mayores grados de libertad y que claramente se demuestra en muchos de esos países como un lugar donde no se respeta la hegemonía que pretendió siempre Estados Unidos establecer a través de los métodos del panamericanismo, de los métodos de considerar a esta región como su patio trasero. Y como alternativa se ha construido la UNASUR. Esa UNASUR, un proyecto que tiene que ver con un proyecto de la tradición latinoamericana de independencia y autonomía y de rechazo al intento hegemónico de un solo país que son los norteamericanos y que pretenden el proyecto panamericano. Ahora, hay otras cuestiones
que hay que tener en cuenta y que hay que reflexionar en el marco de lo que está pasando en Latinoamérica. Más allá de las condiciones particulares, venía Evo Morales de una reunión donde había hecho una negociación importante en términos de la explotación del gas con un país que no eran los Estados Unidos. Por otro lado, Bolivia no solamente tiene reservas inmensas de gas, sino que últimamente ha habido un descubrimiento de ser el país prácticamente que concentra las reservas de litio, que es un mineral estratégico en términos del desenvolvimiento de los nuevos procesos productivos actuales. Venezuela es un país que tiene reservas petroleras importantes. Argentina, junto con Brasil y Paraguay, tienen reservas ojeras que tienen una incidencia sustantiva a nivel internacional. Hay una cantidad de recursos naturales que implican la posibilidad, desde la autonomía, y esta es la novedad, desde una construcción autonómica, de poder manejar esos recursos propios en un sentido que implique la autonomía política y la posibilidad de encaminarse hacia un proyecto de industrialización que le dé a la explotación de esos recursos un lugar en el despliegue de la economía internacional de carácter diferente, y que a su vez no permita lo que pasó en otras oportunidades, que en épocas de cambios en términos de la utilización de recursos, hubo también recursos en Latinoamérica, pero los distintos colonialismos, imperialismos y hegemonismos utilizaron eso para una política extractivista que fueron en su exclusivo beneficio. Entonces, esto es uno de los temas que están hoy en plena discusión, una preocupación que tiene que ver con el imperio, y por otro lado la aparición en América Latina, en coincidencia con esta posibilidad de un proyecto de industrialización, con la disposición de los viejos y nuevos recursos naturales, de una estrategia política que tiende a generar en el mundo una ruptura con la hegemonía cultural de la globalización financiera, que tuvo que ver con un intento de despolitización mundial, con la idea del fin de la historia, y que implicó también una ruptura en este momento de ese intento político que llevaba por detrás la idea del sometimiento a un único imperio hegemónico a nivel mundial. En esa dimensión hay que ubicar el proyecto de la creación de UNASUR y el debate mismo a interna de los propios países latinoamericanos, porque queda claro que con la construcción de la Alianza del Pacífico, los Estados Unidos siguen desarrollando una política tendiente al debilitamiento del proyecto de opción latinoamericana. Esto unido a la campaña electoral y no fuera de la campaña electoral, me parece interesante rescatarlo desde los dos discursos que tuvo la presidenta Cristina Kirchner. El discurso que hizo en Argentinos Juniors hace una semana, y la participación activa de Cristina como presidente de la Nación en el acto, como uno de los presidentes de la Nación, en el acto que se hizo en Cochabamba. El sentido popular y de profundización de las políticas que se llevan a cabo en el sentido de la progresividad que se hizo en Argentinos Juniors el sábado pasado tiene un grado de relevancia intensísima. Allí hubo, por parte de Cristina, una lectura respecto de que la política es disputa de intereses, que la política es encarar la conflictividad, que en esa conflictividad el gobierno nacional estaba comprometido con los sectores más postergados y con los trabajadores, y después la participación
de Cristina en el encuentro de Bolivia y el discurso que hizo acá y que también refirió allá respecto de que la captura, la toma de rehén por parte de los 4 países estos que participaron europeos significaba un acto que representaba intentos y vestigios de colonialismo, también construye la política sobre un grado de conflictividad que tiene que ver tanto con la autonomía nacional como con la reivindicación del conflicto, y en la reivindicación del conflicto como política, la opción por la emergencia de los sectores postergados en Latinoamérica. Y esto es lo último que me quería conversar, que es que hay que hacer una lectura respecto a la construcción de esta lista opositora construida por Massa, en donde se ve claramente de que la crisis política del modelo neoliberal que se vivió en Argentina hacia fines de la década pasada y en los primeros 2 años de este milenio, ¿no? Hacia fines de los 90, los 2 años de este milenio, no se pudo resolver en los marcos de lo que el régimen previo pretendía que se hubiera resuelto. Y se resolvió con un quiebre de la propia gobernabilidad. Y en este quiebre de la gobernabilidad fue este proyecto popular que se fue abriendo paso en nuestro país, el que permitió la superación de aquella situación. Porque hoy se han reconstruido la solidez de la economía argentina. La economía argentina tiene un nivel de funcionamiento, somos el doble del PBI de aquel momento, tenemos un nivel de ocupación que terminó con los índices de la década anterior, se recuperó la solvencia financiera internacional, hay políticas económicas que uno puede centrar, que hay, por supuesto, muchas tareas pendientes a resolver, pero que hay un proceso encaminado y hay un gobierno con una autoridad, con un liderazgo presidencial, y estas condiciones que se han recreado generan una Argentina recompuesta. En ese marco hay quienes dicen, y quienes se retiran del proyecto y se van a otro lado, queriendo cosechar estas condiciones de gobernabilidad conquistada. Aparecen allí algunos que han participado, inclusive como funcionarios importantes, de este proyecto y que hoy claudican pasándose del otro lado. 2 presidentes expresidentes del Banco Central participan, uno de un proyecto opositor, otro de otro proyecto opositor, Redrado, Platay, aparece un exministro de Economía, Miguel Pelgrano, participando de la construcción masista, aparece otro exministro que se llama Lustó, participando de otra construcción. Evidentemente, este momento es un momento de profundización, y eso se manifiesta en las listas que han sido construidas, donde unidos y organizados tienen un nivel de hegemonía y de participación mayor. Y la participación de Ricardo Foster como elegido para participar de este proyecto en el marco de esa profundización implica también no solamente el reconocimiento del funcionamiento de Carta Abierta, sino una lectura respecto de los propios contenidos que la campaña electoral tiene que tener en términos de la reivindicación de un proyecto y de la inserción en el proyecto de liberación latinoamericana que tiene el proyecto argentino hoy. Eso. Gracias, Guillermo. Andrés Repart.